Cuando era pequeño me decían maricón. Creo que la palabra que más me recuerda a eso es locota. Y digamos como que me agarraban y me decían, nenito, usted no puede estar acá. Los comentarios usualmente eran acerca de abominación, de que era algo sucio. Y cuando yo llegaba a la cancha a jugar con ellos me decían que yo no podía jugar, que eso no era un deporte para maricones, que es un deporte para hombres de verdad. Esa profesora que todos amamos, como la profesora más especial, en 3 oportunidades me dijo delante de todo el mundo que yo debería usar falda. En el colegio tuve mucho matoneo, efectivamente. Me sentí siempre muy rechazado. Yo le pedí a Dios, yo así literalmente le pedí a Dios que me quitara la voz, porque yo pensaba que era eso, que era por cómo hablaba. Desde pequeña pues te hace sentir mal, te hace sentir como si fueras un bicho raro. Entonces como que todo ese tema de ocultarse te genera miedo, te genera desconfianza hacia ti misma. Que a esa edad ni siquiera tienes deseos sexuales concretos, digamos, sientes que te llama la atención compartir más con algún chico, pero no sabes por qué. Ser gay en Colombia es estar bajo sospecha, es vivir bajo el prejuicio y la creencia errada de es malo, es peligroso. Yo misma lo negué, yo me lo negué durante muchos años, muchísimos años. Las personas homosexuales estamos pensando a ver cómo nos íbamos a esconder, cómo íbamos a resolver la vida de aquí en adelante, cómo íbamos a poder tener algo de sexualidad sin que nadie se enterara. Llegué a sufrir un trastorno alimenticio por mi cuerpo. Pensé que mi cuerpo era el problema, pensé que mi exterior era el problema, pero el problema no estaba en mí, el problema estaba en la aceptación de los demás. Yo en algún momento, frente a muchos problemas, incluido ese, tuve algún intento de suicidio. Estas cosas pasan, no es que a uno lo eduquen, a uno lo hagan gay, uno nace, no es porque me hayan violado, no es por nada de eso. Y no puede ser que uno tenga que vivir con miedo y que uno tenga que vivir asustado y que uno tenga que fingir y esperar, por ejemplo, en mi caso, hasta los 24 para poder decir yo soy esto. Si a uno le fuera posible escoger, nadie podría escoger el hecho de ser discriminado, el hecho de ser violentado, el hecho de ser tratado como un ciudadano de segunda categoría. Muchas veces no pueden compartir con su entorno su proceso. No saben ni siquiera qué les está pasando, cómo van a contárselo a su familia, a sus amigos. Pues imagínate a alguien de un pequeño pueblo de Antioquia, ¿no? ¿Cómo va ni siquiera a pensar de que una vida gay es posible, ¿no? Yo siento que hay odio en el aire. Es muy fuerte, se siente en el cuerpo. Se siente cuando caminas por la calle y te miran y te reconocen. Hiere y duele en el alma la descalificación de nuestra capacidad de amar y cuidar y ser hogar de calidez, de amor, de cuidado, de disciplina, de trabajo. Porque por algo todos soñamos con y vivieron felices para siempre. Y que otras personas se sientan con el derecho de decirte, tú no puedes cumplir ese ideal, tú no puedes, vivieron felices para siempre, tú no te puedes enamorar. Y si te enamoras no puedes tener ciertos derechos y no puedes tener un hijo. Estamos en un momento de transición, en un momento de paz, en un momento de llegar a un punto en que dejemos todo este odio atrás y día a día seguimos empujando ese odio y seguimos pensando que vivimos en la Edad Media, que seguimos viviendo en la Inquisición. Si Sergio estuviera aquí presente, creo que, como algún columnista lo escribió hace pocos días, tal vez sería el segundo suicidio de Sergio. Cuando naces, todo el mundo espera de ti que si tienes vulva te sientas mujer y te gusten los hombres, y si tienes pene, que te sientas hombre y te gustan las mujeres, y si no es así, entonces perteneces al colectivo LGTBI, lesbianas, gay, transexuales, bisexuales, intersexuales, queers, más. Pero, ¿desde cuándo existen las personas que hoy denominamos LGTBI? Pues bien, fácil, desde siempre, desde la misma existencia del ser humano. Aunque eso sí, en cada época y cultura han sido consideradas socialmente de forma diferente. Pon atención, desde el principio hay evidencias que ya en la prehistoria y en las primeras civilizaciones existieron personas homosexuales, como el relato del héroe Gilgamesh de Babilonia en el año 4000 a.C., que cuenta la relación erótica que tiene con su compañero, o los manicuros del faraón en el año 2003 a.C., una tumba egipcia que muestra imágenes de 2 hombres haciendo vida cotidiana, incluso abrazándose, como en las tumbas de parejas de heterosexuales. En el siglo X a.C., en la antigua Grecia, hay mucha más documentación. Para empezar, tenemos que saber que en esta época nadie se define como heterosexual u homosexual. Se da por hecho que un hombre se va a sentir atraído por mujeres, pero también por hombres. Lo importante
no es eso, sino el rol que adopta un buen griego, un rol activo y dominante. Algo muy normal en esta época fue la llamada pederastia, una relación que existe entre un adolescente y un hombre mayor que hace de maestro y se dedica a su formación y educación y con quien tiene relaciones sexuales. Las relaciones homosexuales entre mujeres no estaban bien consideradas. En el siglo VII a.C., la poetisa Safo escribe unas 12.000 líneas sobre su amor por otras mujeres en la isla de Lesbos y precisamente de allí proviene el término lesbiana. Seguimos con Roma. La bisexualidad es la norma que un romano puede tener, sus amantes masculinos, siempre y cuando mantenga un rol dominante y activo y lo haga con alguien más joven o de clase social menor. Pero esas relaciones en Roma son más discretas, se quedan en casa sin exteriorizarlas tanto. Además, la pederastia deja de ser bien vista y llega a perseguirse. Emperadores como Julio César, Trajano o Adriano practicaron la homosexualidad sin problemas, y Nerón llegó a casarse con 3 hombres. De las mujeres no se sabe mucho, pero se piensa que no tuvieron el mismo nivel de aceptación, sociedades muy machistas. El emperador Heliogábalo fue la primera persona transexual de la historia de la que se tiene constancia. Se vistió como mujer y hasta quiso cambiar sus genitales quirúrgicamente. La situación cambia en el siglo IV después de Cristo. El imperio se convierte al cristianismo. La nueva religión no ve con buenos ojos las relaciones homosexuales. El emperador Teodosio crea leyes contra las personas que practican el homosexualismo. En esa época, San Agustín, en su interpretación de la Biblia, dice que la sodomía es pecado, pero también el mayor crimen contra la humanidad. Se empieza a estructurar la homofobia con el cristianismo y empiezan las persecuciones. En el siglo XII, las monarquías se vuelven más autoritarias, la sociedad se vuelve más teocéntrica e intolerante hacia la homosexualidad. Santo Tomás de Aquino declara que el matrimonio es para la reproducción. Es aquí que la sodomía es algo contranatural. Las personas homosexuales han sido acusadas de traer enfermedades, malas cosechas y desastres naturales. También han sido encarcelados, torturados y condenados a muerte, como fue realizado en Florencia y Venecia a finales de la Edad Media. ¿Sabías que Leonardo da Vinci fue acusado de sodomita en Florencia, pero finalmente es absuelto? Tras varios siglos de criminalización, las cosas empiezan a mejorar en la Ilustración en el siglo XVIII. Las persecuciones bajan de intensidad y es entonces en la Revolución Francesa que se proclama la libertad y la igualdad entre personas. Como consecuencia de esta revolución, por fin la homosexualidad se despenaliza. Deja de ser un crimen, primero en Francia y luego en otros países de Europa y después en América. La medicina y la ciencia empiezan a interesarse por el estudio de la homosexualidad. A partir de ahora, ser homosexual empieza a considerarse una enfermedad. En Alemania se aprueba el artículo 175 del Código Penal que castiga las relaciones homosexuales masculinas. Por ir en contra de este código, en Alemania empieza el movimiento homosexual a favor de los derechos y la reivindicación de las relaciones homosexuales. Karl Heinrich Ulrich, activista alemán, es el primero en proclamarse públicamente gay, y así surgen los primeros grupos organizados. Uno de los más importantes es el Comité Científico Humanitario. Magnus Hirschfeld, la primera organización en defensa del colectivo, que busca el reconocimiento y la despenalización de la homosexualidad y de las personas transexuales. La lucha consigue su objetivo y el artículo se elimina. Surgen las primeras revistas de temática homosexual y la primera película sobre el lesbianismo. En 1930 se realiza la primera operación de la historia de reasignación de sexo a una persona transexual. Pero todos estos avances duran poco. Los fascismos van apareciendo en lugares de Europa y estos vuelven a prohibir y a perseguir la homosexualidad. El fascismo buscando la pureza de la raza. Hitler recupera el artículo 175 nuevamente. El verdadero movimiento es en 1969 en Nueva York. Si perteneces al colectivo LGTBI y quieres vivir la sexualidad libremente en un club clandestino, conocedores que la policía realiza redadas y si la forma de vestir no coincide con el sexo que está en el carnet, como en el caso de los travestis y los transexuales, los llevan presos. Pero el 28 de junio de 1969, en un club llamado Stonewall, pasó algo diferente ese día. Llega la policía, pero por primera vez y por iniciativa de una mujer transexual,
La gente del bar se resiste y se levanta contra los agentes duramente, y se producen los famosos disturbios de Stonewall y se inicia una renovada lucha por la comunidad LGTBI. Las protestas y las manifestaciones son cada vez más numerosas y a partir de entonces se generan asociaciones y movimientos en contra de la homofobia. Al año de los disturbios, el 28 de junio de 1970, se da una manifestación para conmemorarlo y convirtiéndose esa fecha en el Día del Orgullo del Colectivo LGTBI. En 1999, en Países Bajos, legalizan por primera vez el matrimonio homosexual. En ese mismo año, en Israel, se reconoce a una mujer ser madre legal del hijo de su pareja homosexual. En el 2010, Australia reconoce por primera vez de forma legal el género neutro. En el 2018 se aprueba en Honduras la ley de identidad de género. Se van reconociendo cada vez más los derechos del colectivo. A pesar de todo, en muchos lugares del mundo se sigue discriminando y criminalizando a las personas homosexuales. La población LGTBI ha sido invisibilizada por muchos años, especialmente por temas de discriminación. En Colombia hace 10 años, el Centro Nacional Demócrata, NDI, tiene el programa de formación de líderes para los diferentes partidos políticos. Como ejemplo, la representante Lozano hizo parte de esta formación, que busca la inclusión de todos los sectores de la sociedad, porque la democracia es viable sí y solo sí, si todos y todas podemos participar en igualdad de condiciones. La población LGTBI ha sido víctima del conflicto armado. Se han convertido en armas de guerra en el combate. En La Habana, en la subcomisión de género, se habló sobre este tema, con representación de uno de sus líderes, Wilson Castañeda Castro, quien manifestó que en la reconstrucción de memoria y paz, la guerrilla tenía que reconstruir los daños de la comunidad LGTBI, que los actores del conflicto, guerrilla y Estado, ejército y policías esclarecieran los motivos de persecución, secuestro y asesinato de muchos de los miembros de este colectivo. Al interior de las FARC también ajusticiaban a los homosexuales. El colectivo pide una reforma estructural sobre la igualdad de los miembros de esta comunidad y en la Constitución política una reforma que prohíba la exclusión y discriminación por la condición de género. Existen 3 leyes de reconocimiento dentro del marco de los diálogos de paz en La Habana que reconocen las condiciones de vida digna para el colectivo. Primero, la ley contra la discriminación. Segundo, la ley de víctimas. Tercero, la ley de atención a víctimas sexuales en el marco del conflicto. Normatividad. Constitución política. Artículo 13. Toda persona nace libre e igual ante la ley. Artículo 16. Libre desarrollo de la personalidad. Sentencias de la Corte Constitucional. Matrimonio, derechos civiles, poder heredar, afiliación de la pareja al sistema social de pensión, heredar la pensión. Decreto presidencial. Lineamientos generales que le dice a los entes del Estado cómo deben tener en cuenta los derechos en salud, educación y no discriminación de la población LGTBI, firmada por el anterior gobierno. En el Plan de Desarrollo capítulo 1 de Equidad en la Diversidad. En la ONU, Resolución del Consejo de Derechos Humanos 1719 del 2011, violencia y discriminación a nivel mundial contra personas debido a su orientación sexual e identidad de género. Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.